En los niños de hoy en día es posible ver muchas emociones. Estas pueden ser tanto la alegría, la sorpresa o el asco, ¿no? Entre muchas otras. Pero en esta oportunidad vamos a ver una emoción que ha sido protagonista de muchas investigaciones y muy controversial, la cual es la violencia. Sí. ¿Pero qué es la violencia realmente? Esta es una pregunta que se ha repetido durante toda nuestra existencia, durante psicólogos, psiquiatras y hasta investigadores científicos. Todos intentan saber qué es la violencia. Esta aparece en todos, en niños sobre todo. En niños que no saben, no tienen moral, no tienen ética, pero aún así desarrollan violencia, agreden a otros niños, pueden hasta disfrutarlo. Y nosotros ahora estamos viendo qué es lo que más afecta, el entorno o la genética. Si el niño aprende o nace con estas conductas violentas que lo llevan a distanciarse de otros niños. Para poder conocer qué es la violencia, primero tenemos que saber qué es la definición de violencia. Según el DSM, el Diagnóstico Estadístico de Trastornos Mentales, la violencia es un trastorno de personalidad psicopática antisocial. Esta fue definido para aislarla de otros trastornos mentales. Dejando de lado ahora un poco lo que son las definiciones sobre la violencia, ahora nos vamos a enfocar en las definiciones de nuestras posturas, las cuales son las innatistas y las culturalistas. Por el lado culturalista tenemos que es lo que uno aprende en el entorno, o sea, el entorno es el que lo moldea. Y por otro lado tenemos lo que vendría siendo lo innatista, lo cual es lo que proviene de los genes o es lo que se hereda uno por parte de los padres o en algunos casos es lo que se puede heredar de un abuelo. Por la parte innatista tenemos dos actores importantes, que son la amígdala y la corteza prefrontal. ¿Qué hace cada una de estas? Controla nuestras emociones. ¿De qué manera? Aumentando o disminuyendo enzimas, ¿no? ¿Qué enzimas normalmente? Endorfinaminas y dopamina. ¿En qué enzimas necesitan estas? La MAOA y 5-HTT, que hacen que se regulen más o menos estas emociones. Ahora pasando por la parte de alelos. Pasando con los alelos, estos se ven completamente relacionados con el control de las emociones, causando que en ciertos casos y en ciertos desvaríos pueden generar comportamientos psicopáticos como son la esquizofrenia. Por ejemplo, el catecol o metilfenidasa COMT, dedicado al control de neurotransmisores como la dopamina, adrenalina y noradrenalina, provoca que en su fallo se generen trastornos como la esquizofrenia. Esta genera comportamientos violentos y erráticos en el momento de incertidumbre por el que pasa el sujeto que sufre este trastorno. Siguiente es el alelo valina. Este alelo controla los niveles de dopamina y su degradación causa que a menor dopamina en la corteza prefrontal aumenta el riesgo de deterioro en la memoria y toma de decisiones. Siguiente es el alelo metionina, la baja actividad enzimática que degrada la dopamina con mayor lentitud, generando mayor disponibilidad de dopamina en la corteza prefrontal. Esto puede mejorar funciones cognitivas, pero a su vez puede generar mayor estrés y mayor sensibilidad a ciertas reacciones, como sustos o la toma de decisiones es más rápida. Genotipos posibles. Cada persona genera 2 copias del gen COMT, una por cada progenitor, lo que le da 3 posibles combinaciones, VAL y VAL. Alta actividad enzimática, menor dopamina disponible, VAL-MET, actividad enzimática inmediata, equilibrio entre degradación y disponibilidad de dopamina. MET, baja disponibilidad enzimática y mayor dopamina disponible. Para poder explicar cómo la conducta puede ser afectada por el entorno, tenemos que hablar sobre el condicionamiento de la conducta. Este fue propuesto por 2 autores, Ivan Pavlov y Skinner, en 1930. Primero con Ivan Pavlov proponiendo el condicionamiento clásico. Este propuso que como ciertos estímulos resultan en reacciones naturales de manera condicionada, descubriendo cómo se pueden relacionar, dividiéndolos en tipos como un estímulo incondicionado. Es cualquier estímulo que genera una respuesta fisiológica, por lo tanto no es aprendida. El reflejo incondicionado es la respuesta que se produce de forma natural, es decir, fisiológica. Por lo tanto, es el producto de un estímulo incondicionado. El estímulo neutro es aquel estímulo del ambiente que puede ser auditivo, visual, táctil o que por sí solo no está en una respuesta. Es el estímulo condicionado, que generalmente es el estímulo neutro, se aparea con una
y respuesta fisiológica. Sin embargo, esta respuesta no es producida de forma natural. La respuesta condicionada es la respuesta asociada con el estímulo condicionado, es decir, es la respuesta aprendida. Continuando con lo cultural, vamos a explicar 3 argumentos principales, en los cuales primero tenemos la influencia del entorno. En esta influencia del entorno vamos a tener primero la familia, luego la escuela y luego el contexto social en el que uno se cuida. Por parte de la familia tenemos un estudio que se hizo con 174 alumnos y algunos resultados que haremos a continuación. En 1992 se analizaron a 174 niños y a sus padres, llegando a 4 conclusiones, 3 de ellas siendo que demuestran un comportamiento violento y disruptivo. La primera es cuando los padres enseñan a sus hijos a reprimir sus conductas mediante violencia o restricción, mediante castigos físicos o psicológicos. Esto hace que los niños entiendan que su única manera de desfogarse o de controlarse es mediante respuestas violentas. La segunda es entre los padres. Mientras los padres mantengan una relación violenta o tengan reacciones violentas, el niño va a entender que esa es la única manera en la que pueden demostrar sus defensas. La tercera es cuando es un desarrollo permisivo. Esto hace que los niños no entiendan cómo se pueden limitar y pueden afectar a otros mediante conductas egoístas. La última es una conducta neutral que hace que los niños entiendan y razonen cómo sus acciones afectan al entorno y a otros en general. Por el lado de la escuela tenemos a Philip Jackson y su currículum oculto. Y por último, con la posición social tenemos a Urie Bonfenbrenner y su difusión ecológica, que se divide en 5 pisos. Sobre la teoría ecológica del desarrollo humano de Urie Bonfenbrenner, este propone que el desarrollo de una persona, especialmente en la infancia, no ocurre de manera aislada, sino que está influenciado por distintos entornos que lo rodean y se relacionan entre sí, como capas concéntricas. Comenzamos con el microsistema, que es el entorno más cercano al niño, la familia, la escuela y los amigos. Aquí ocurren las relaciones más directas y frecuentes. Luego tenemos el mesosistema, la conexión entre estos entornos, por ejemplo, la relación entre los padres y los maestros o entre la familia y los amigos. El siguiente es el exosistema. Aunque el niño no participe directamente en él, sí lo afecta. Por ejemplo, este sería el trabajo de los padres. Si están estresados o ausentes, esto impacta al niño. Después está el macrosistema, que incluye las creencias culturales, leyes, valores y normas sociales que influyen a todos estos niveles anteriores. Por ejemplo, una cultura que normaliza el castigo físico puede influir en cómo se educa el niño. Finalmente está el cronosistema, que considera cómo el tiempo y los eventos de la vida, como un divorcio, mudanza o una pandemia, pueden afectar a lo largo del tiempo. En resumen, esta teoría nos enseña que el comportamiento y desarrollo de los niños depende no solo de su entorno inmediato, sino también de cómo se relacionan y evolucionan en todos estos sistemas entre sí. Luego de ver todas las posturas, ahora vamos a compararlas y ver más o menos hacia cuál nos inclinamos, si es a lo culturalista o si es a lo innatista. En este caso vamos a comparar estos puntos y daremos una conclusión general de hacia dónde es donde se genera la violencia en los niños entre 7 y 11 años. En conclusión, podemos decir que estas dos van completamente de la mano. ¿Por qué? Porque a pesar de que el niño tenga algún desorden genético, no lleve bien su manejo de enzimas, de dopamina y endorfinaminas, se puede decir que estas se ven afectadas por el entorno, por altos niveles de estrés, altos niveles de condicionamiento, altos niveles de opresión por parte del entorno, generando desniveles de dopamina. Y por eso concluimos que no puede haber uno sin otro, que todo lo genético se ve influenciado por lo cultural y lo cultural se ve influenciado por lo genético.